Se dice que cada pueblo tiene su secreto, pero este solo tenía uno, y su nombre era La Llorona. No importaba cuántos años pasaran, la gente seguía escuchando su llanto por las noches, un lamento prolongado, lleno de dolor, que hacía temblar incluso las paredes de las casas. Una vieja leyenda decía: mientras su grito resonara por el río, nadie en el pueblo estaría a salvo. Y así, una vez, en una casa a las afueras, una anciana curandera sacó un antiguo pergamino de un cofre. El papel estaba amarillento, pero las palabras se leían claramente: el ritual de destierro de La Llorona. Nadie se había atrevido a leerlo en voz alta. Se decía que el rito estaba maldito en sí mismo. Pero la gente estaba desesperada. Los niños desaparecían, las mujeres encontraban pequeñas huellas a la orilla del río, y todos entendían que si no hacían algo, el pueblo estaba condenado. Por la noche, a la luz de las hogueras, los habitantes se reunieron en la iglesia. En sus manos llevaban velas, cruces y cuchillos cubiertos de sal. La curandera se puso en el centro y pronunció las primeras palabras del rito. El aire tembló, las llamas de las velas parpadearon y el río abajo de repente empezó a rugir con más fuerza. Parecía que la propia La Llorona los escuchaba. «¿Quieres que me vaya?», resonó su voz, profunda y siniestra, aunque nadie veía su figura. «Entonces págame con algo más que sus lágrimas». La tierra bajo los pies crujió. La gente gritó, pero ya era tarde. El rito que debía expulsarla abrió las puertas. De la oscuridad se levantó una densa niebla negra, y en ella parpadearon sombras, alargadas, huesudas, con ojos que ardían con una luz amarilla. No eran simples espíritus, eran engendros de la propia La Llorona, criaturas que nadie había visto antes. Y cuando desde lo profundo resonó su nuevo grito, ya no era femenino, sino demoníaco. Y todos comprendieron, no la habían expulsado, la habían despertado a su verdadera forma. La niebla, que brotaba del suelo, se extendió por la plaza, envolviendo las piernas, penetrando en los pulmones. La gente tosía, se asfixiaba, pero no podía apartar la vista de lo que sucedía. En el centro, donde acababa de estar la curandera, el aire empezó a temblar como el agua donde se ha arrojado una piedra. De este temblor comenzó a surgir una figura. Al principio todos pensaron: es La Llorona de siempre, una mujer de blanco, con el cabello suelto y el rostro oculto bajo largos mechones. Pero cuando la niebla se disipó, la gente gritó. Era algo diferente. Su cuerpo se estiró y se hizo más alto que la estatura humana. Los huesos se transparentaban a través de la piel, como si la carne se quemara a sí misma. El vestido blanco se convirtió en harapos desgarrados que se pegaban al cuerpo, de los cuales rezumaba un líquido negro que goteaba al suelo y lo quemaba. El rostro, pálido pero distorsionado. Los ojos eran cuencas vacías, de las que brotaban arroyos de lágrimas negras. Y la boca se abrió más de lo humano, llena de dientes afilados como agujas. El llanto femenino se convirtió en un jadeo demoníaco. «¡No me expulsan! ¡Me despiertan!». Y su grito golpeó tan fuerte que a varios hombres les brotó sangre de los oídos al instante. De la niebla circundante comenzaron a levantarse nuevas figuras. Al principio eran siluetas de niños, como sombras fantasmales, pero cuanto más miraban las personas, más claro se hacía. Eran engendros horribles. Sus rostros se parecían a los humanos, pero sus ojos estaban vacíos y sus manos eran largas y con garras. Se movían torpemente, como muñecos, pero con cada paso se volvían más rápidos. Las mujeres gritaron, apretando a sus hijos contra el pecho. Los hombres se lanzaron hacia adelante con antorchas y cuchillos de plata. Pero el fuego apenas surtía efecto. La niebla apagaba las llamas como si las devorara. Los primeros golpes de los cuchillos en las criaturas dejaron heridas, pero de ellas no brotaba sangre, solo un líquido negro y espeso que al instante se convertía en humo.
Uno de los hombres, José, golpeó con más fuerza y la criatura se desmoronó en polvo. Pero de inmediato, otros dos se abalanzaron sobre él y lo derribaron. Su grito atravesó la noche antes de que las garras se clavaran en su pecho. La multitud se horrorizó. La gente comenzó a retroceder. Algunos arrojaron sus armas, otros huyeron. Y entonces doña Rosa gritó: «¡No huyan! Si corren, ella nos llevará a todos». Pero su grito se ahogó en el caos general. La Llorona levantó los brazos y sus largos dedos se estiraron como látigos. Atravesaron a varios habitantes y estos, como velas, cayeron sin vida al suelo. Y sin embargo, en medio del horror y la sangre, un hombre apareció entre la multitud que no huyó. Alejandro, el mismo a quien el pueblo siempre había considerado maldito. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo. Sus garras se habían alargado y la bestia dentro de él pugnaba por salir. Dio un paso al frente. «¡Basta!», rugió, y su voz se mezcló con el bramido de la bestia. El pueblo vio. Contra el demonio de blanco salía otra maldición, y la noche, llena de gritos y sangre, se convertía en el escenario de una nueva batalla. Alejandro salió a la plaza, y con cada paso su forma humana se desvanecía. Su espalda se arqueó, sus huesos crujieron, sus músculos desgarraron la piel. La gente lo veía transformarse ante sus ojos. La mandíbula se alargó, los dientes se convirtieron en colmillos, los ojos se encendieron con una luz amarilla. Su rugido atravesó la noche y superó incluso el grito de la Llorona. Ella se volvió hacia él y su horrible rostro se contorsionó en una mueca de furia. «Tú no eres humano, ni bestia, eres mío». Su voz era como 1000 voces, y cada uno oía en ella algo diferente. Algunos el llanto de una madre, otros el grito de un niño ahogado, otros sus propias pesadillas. La gente cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero no sirvió de nada. Alejandro saltó. Sus garras brillaron en el aire, y el golpe derribó a la Llorona. Su cuerpo golpeó el suelo, pero en lugar de sangre, de las heridas brotó humo negro. Gritó, y la niebla alrededor se hizo más densa, levantando nuevos engendros. La bestia los desgarraba uno tras otro. Las garras cortaban sus cuerpos, los dientes se clavaban en la carne, y cada golpe iba acompañado de un chorro de líquido negro. Pero eran demasiados. Se abalanzaban por todos lados, clavando sus garras en sus hombros y espalda. El hombre lobo aulló y los sacudió, dispersándolos, pero en ese momento la Llorona se levantó. Sus brazos se alargaron, convirtiéndose en largos látigos de huesos y piel, y uno de ellos golpeó a Alejandro en el pecho con un crujido. Su cuerpo voló contra la pared de una casa, rompiéndola, y la bestia aulló de dolor. La gente gritó. Parecía que ahora nada detendría al demonio, pero en lugar de huir, empezaron a actuar. Los hombres con antorchas y cuchillos se abalanzaron sobre los engendros. Las mujeres empezaron a rezar, cuyos sonidos cortaban la niebla. Incluso los niños empezaron a gritar, imitando las voces de los adultos, y en su grito había una fuerza, no mágica, sino humana. Alejandro se levantó, su pecho sangraba, pero en sus ojos ardía la furia. Saltó de nuevo, agarró a la Llorona por el cuello y hundió más las garras, perforando su carne. Ella gritó, y su grito fue tan fuerte que las ventanas se resquebrajaron. «¡Maldito seas!», aulló, y torrentes de lágrimas negras cayeron al suelo. Sus lágrimas tocaban las piedras y las convertían en cenizas, pero el hombre lobo no la soltaba. Rugía, mordiendo su hombro, y la desgarraba, a pesar de los golpes que le rompían los huesos. La gente, al ver esto, se reanimó. Comprendieron. La bestia no era un enemigo, era el único capaz de retenerla. Rodearon a los engendros, les clavaron cuchillos de plata, los rociaron con sal, y con cada golpe la niebla se debilitaba. Pero la Llorona no se rindió. Levantó las manos al cielo, y el propio río que corría cerca se levantó como una pared de agua.
De ella se oían gritos de niños ahogados, llantos y gemidos. La ola cubrió el pueblo, arrastrando casas, apagando el fuego de las antorchas. La gente caía al suelo, agarrándose a todo lo que podía. Alejandro se encontró en el centro de este torrente. Sus patas se aferraban a la tierra, pero el agua intentaba arrastrarlo junto con el demonio al río. Él desgarraba su carne, y ella se reía, mirando con sus cuencas vacías directamente a su alma. Y entonces, la gente intervino de nuevo. Mateo, un campesino que había perdido a su hijo, levantó una cruz y gritó: «¡No tendrás más almas aquí!». Se lanzó directamente al torrente y clavó la cruz en la tierra junto al río. La luz cegó la oscuridad, el agua silbó y la ola comenzó a debilitarse. La gente gritó al unísono, se unió en la oración y su grito se convirtió en un trueno que sacudió todo el valle. Alejandro aferró con sus dientes la garganta de la Llorona y con fuerza arrancó un pedazo de su cuerpo. El humo negro estalló alrededor, su llanto se convirtió en un aullido rugiente y toda la plaza se iluminó con una luz brillante, casi blanca. En ese momento parecía o la victoria o el fin para todos. El humo negro se extendió por todo el pueblo, cubriendo las calles en una densa oscuridad. La gente tosía, se cegaba, perdía la orientación, y las sombras de los engendros de la Llorona resurgían de la niebla. Se arrastraban por el suelo, colgaban de los tejados, se deslizaban por las paredes. Sus ojos vacíos parpadeaban como brasas. Alejandro se mantuvo en medio de esta oscuridad. Su pecho se agitaba con una respiración pesada, su pelaje empapado en sangre, la suya y la ajena. Sentía cómo la bestia dentro de él empujaba cada vez más al hombre. Dentro de él rugía la furia, y si cedía a ella, no sería un protector, sino una calamidad más para el pueblo. La Llorona se levantó, y su cuerpo apenas se parecía ya al humano. Se estiró aún más, la columna se arqueó, y sus brazos se convirtieron en largos tentáculos óseos, con los que podía alcanzar hasta los tejados. Su voz ya no era un grito, era un coro de cientos de voces, femeninas, infantiles, masculinas. Parecía que lloraban todos los que alguna vez habían perecido en sus brazos. Sus lágrimas no bastan. Ahora beberé sus almas una por una. Sus palabras traspasaron los corazones, y muchos habitantes cayeron de rodillas, incapaces de levantarse. Pero entre la multitud salió Doña Rosa. Sostenía en sus manos el antiguo libro, el mismo con el que todo había comenzado. Sus ojos brillaban con determinación. «Abrimos la puerta», dijo con voz ronca, «y ahora debemos cerrarla. Pero para ello no solo se necesita plata y oraciones, se necesita el corazón de aquel que lleva la maldición». Miró directamente a Alejandro. La gente se quedó sin aliento. Alguien gritó: «¡No! Él es nuestro protector. Sin él moriremos». Otros susurraban: «Ella tiene razón. Solo su sangre puede completar el ritual». Alejandro gruñó, y ese gruñido era casi humano. «No me iré. Si mi sangre es necesaria, la derramaré, pero no permitiré que ella gane». La gente volvió a unirse. Los hombres empuñaron lanzas de plata, las mujeres encendieron nuevas antorchas, los niños sostenían pequeñas cruces. Todos entendían. Esto no era el final, era solo el comienzo de su guerra contra la oscuridad. La noche se alargó como una eternidad. Cada ataque de la Llorona iba acompañado de destellos de dolor y gritos. Sus engendros se lanzaban una y otra vez sobre la gente, desgarrando ropa y piel con sus garras. Pero ahora nadie huía. Todos entendían que no estaban solos. Junto a ellos estaba la bestia. Junto a ellos estaba su guardián. Alejandro desgarraba a las criaturas en pedazos. Sus garras volaban a través del humo, y cada uno de sus rugidos era como un golpe de campana, haciendo que la oscuridad retrocediera. Pero la Llorona no se rendía. Levantaba nuevas olas del río, y de esas olas salían figuras que la gente reconocía: parientes fallecidos, hijos, madres, esposos.
Caminaban hacia el pueblo con los ojos vacíos, extendiendo las manos. ¡Mamá!, gritó un niño, al ver la sombra de su madre, y se lanzó hacia ella. Solo la fuerte mano de su padre lo detuvo de la perdición. En ese momento, la gente comprendió el horror de la verdad. La Llorona no solo se lleva las almas, las usa contra los vivos, y cualquiera que caiga esta noche se unirá a sus filas. Esto no era el final, sino solo el primer acto de su maldición. Alejandro levantó el hocico al cielo y aulló. Su aullido estaba lleno de dolor y furia, pero también de fuerza. No solo llamaba a la bestia dentro de sí, llamaba a la gente a su lado. Y por primera vez, su aullido no fue aterrador, sino unificador. La gente se unió al grito, las oraciones y los juramentos se fundieron en un coro, y todo el pueblo se levantó contra la oscuridad. La Llorona se estremeció. Sus ojos vacíos se detuvieron por un instante, y en ellos apareció una furia. Comprendió. No sería una caza fácil. La niebla no se disipó hasta el amanecer. Pero, a pesar de todos los horrores de la noche, el pueblo sobrevivió. La gente se sentó junto a las hogueras, vendó sus heridas, contó los muertos y miró a Alejandro. Él estaba aparte, herido, respirando con dificultad, pero sus ojos aún brillaban. Estaba agotado, pero no derrotado. Doña Rosa, reuniendo sus últimas fuerzas, desdobló el libro y los trozos de pergamino carbonizado ante la gente. «Hemos revelado su verdadera forma», dijo con voz ronca. «Ahora no es solo un fantasma, es un demonio que se alimenta de nuestras almas. Una simple oración o plata no la retendrán. Necesitamos completar el ritual». La multitud murmuró. Algunos se encogieron de miedo, otros, por el contrario, se encendieron de determinación. «¿Completarlo?», preguntó uno de los hombres. «¿Pero cómo, si su poder crece cada noche?». Doña Rosa señaló a Alejandro. «Su sangre abrió el camino, su misma sangre debe cerrarlo, pero no a través de la muerte, a través de una alianza. Debemos vincular su maldición a nuestra tierra. Entonces, él se convertirá en su guardián, y la Llorona no podrá cruzar la frontera». La gente se miró. Alguien susurró. «¿Una alianza con la bestia? Es una blasfemia». Pero Mateo, con el brazo vendado y una cicatriz de la lucha nocturna, se levantó y dijo en voz alta: «Mejor blasfemia que perdición. Ayer nos salvó a todos, hoy se convertirá en nuestra esperanza». Estas palabras marcaron un punto de inflexión. La gente empezó a actuar. Los hombres talaron árboles y construyeron barricadas en los límites del pueblo. Los cuchillos de plata se calentaron al fuego y se clavaron en el suelo formando cruces. Las mujeres molieron sal y ceniza, esparciéndolas en círculos alrededor de las casas. Los niños recogían pequeñas piedras y las rodeaban en los umbrales, como les había enseñado Doña Rosa. Alejandro, mientras tanto, estaba sentado junto al río. Sus garras aún estaban manchadas de sangre, su respiración era pesada. Escuchó el susurro del agua, la voz de la Llorona. «Eres mío, eres igual que yo. No eres hombre, no eres bestia, solo un condenado». Gruñó, golpeando el agua con la pata, pero el chapoteo solo trajo una nueva risa. Dentro de él, la bestia pugnaba por salir, tentándolo a ceder, pero él apretó los dientes. «No, seré su escudo». Al atardecer, el pueblo se había convertido en una fortaleza. Las hogueras ardían en el perímetro, cruces y talismanes colgaban de las puertas, y en el centro de la plaza se había preparado un círculo para el nuevo ritual. La gente entendía, la noche volvería a traer el horror, pero por primera vez en sus ojos no solo había miedo, sino determinación. Cuando el sol se ocultó, el viento trajo un sonido familiar, el llanto. Era diferente, más fuerte, más profundo, como si la tierra misma gimiera. La luna salió de entre las nubes y la niebla comenzó a levantarse del río. La Llorona regresaba, pero esta vez el pueblo estaba preparado.
La noche cayó rápidamente, como si la oscuridad misma se apresurara a cubrir el pueblo. Las hogueras, encendidas por los habitantes, ardían como brillantes columnas, pero ni siquiera ellas podían disipar la densa niebla que se levantaba del río. En el aire había un olor a podredumbre y humedad, y junto a él, unos sollozos apenas perceptibles. Al principio, suaves, como si una mujer llorara a lo lejos. Luego, más fuertes, y ahora todo el pueblo escuchaba esa voz, como si sonara en cada casa, en cada corazón. ¡Ay, mis hijos! ¡Devuélvanme a mis hijos! La gente temblaba, pero nadie huía. Los hombres apretaban más fuerte sus lanzas con puntas de plata. Las mujeres sostenían cruces y esparcían sal por el suelo. Los niños estaban escondidos en la iglesia, donde un grupo de ancianos cantaba oraciones para proteger al menos sus almas. Alejandro estaba en la plaza, en el centro mismo, rodeado por un círculo protector. Su respiración era ronca, sus ojos brillaban en la oscuridad. Él sabía. Esta noche la bestia interior se desataría de nuevo. Pero esta vez no sería para destruir, sino para proteger. Y entonces la niebla tembló. De sus profundidades apareció una figura. La Llorona se alzaba sobre la tierra. Su aspecto se había vuelto aún más horrible. Los brazos se alargaron, transformándose en alas óseas. El cabello se extendía hasta el suelo como serpientes vivas. Las lágrimas negras fluían sin cesar, y donde caían, la hierba moría al instante. Pero lo más terrible estaba detrás de ella. Del río empezaron a salir nuevas creaciones. No eran solo sombras, tenían cuerpos. Sus rostros estaban distorsionados, pero eran reconocibles. La gente jadeó cuando vio entre ellos imágenes de parientes fallecidos, madres, hermanos, hijos. Todos caminaban con los ojos vacíos, extendiendo sus manos hacia los vivos. ¡No! ¡Es mentira!, gritó Mateo, viendo ante sí el fantasma de su hijo. «No es él, es su maldición». Pero alguien no resistió. Una joven se lanzó hacia adelante, gritando el nombre de su madre, y en ese mismo instante, unas manos frías se cerraron alrededor de su cuello. Ella gritó, y luego su cuerpo cayó, y de su boca brotó humo negro, su alma, que fue inmediatamente devorada por la Llorona. La multitud exclamó, pero fue la señal para el comienzo de la batalla. Los hombres se lanzaron con antorchas y lanzas, las mujeres arrojaban sal y ceniza a las sombras, y cada golpe iba acompañado de un silbido, cuando los cuerpos negros se desintegraban en humo. Alejandro aulló y saltó directamente sobre la Llorona. Sus garras rasgaron su pecho, y lágrimas negras brotaron quemando la tierra. Ella gritó, y sus alas de hueso lo golpearon, arrojándolo a un lado. Pero la bestia se levantó de nuevo. Sangre le brotaba de la boca, pero sus ojos ardían más que nunca. Doña Rosa estaba junto al círculo ritual y leía en voz alta las palabras del libro. Su voz se fundía con las oraciones de las mujeres y los cánticos de los ancianos en la iglesia. Con cada palabra el círculo brillaba más fuerte, y la Llorona, al notarlo, rugió tan fuerte que las paredes de las casas cercanas se agrietaron. «¡No me encerrarán! ¡Soy eterna!», aulló, y sus lágrimas se convirtieron en torrentes que cayeron sobre la plaza, arrasando con todo. Pero los habitantes no se detuvieron. Se mantuvieron hombro con hombro, clavando plata en los engendros, protegiendo el círculo, y en el centro de ese caos, Alejandro se abalanzó de nuevo sobre el demonio. Sus colmillos se cerraron sobre su brazo, sus garras desgarraron su carne, y su batalla volvió a ser el centro de la noche. La luna subía más alto, y parecía que la propia noche se había quedado inmóvil, esperando el desenlace. Los gritos y el llanto se fusionaron en un solo aullido. Parecía que la tierra misma temblaba de furia y dolor. Las lanzas de plata se clavaban en los engendros de la Llorona. La sal y la ceniza los quemaban, pero cada vez que uno se difuminaba y se desmoronaba, nuevos surgían del agua. La batalla se convertía en una agotadora masacre,
donde cada paso se pagaba con sangre. Alejandro luchaba en el centro, como la furia misma de la naturaleza. Sus garras desgarraban la carne del demonio, sus colmillos se clavaban en su cuello y brazos, pero cada vez que pensaba que estaba ganando, la Llorona se levantaba de nuevo, extrayendo fuerzas del río y de las almas que ya había devorado. Su voz resonaba sobre el pueblo como una sentencia. Cada lágrima, cada alma, me fortalece. La gente sentía cómo sus fuerzas se agotaban. Los hombres caían, agotados. Sus manos temblaban, las antorchas se apagaban. Las mujeres apenas podían pronunciar oraciones. Sus voces se convertían en gritos. Incluso los niños en la iglesia, cansados de los largos cánticos, empezaban a llorar, y sus lágrimas, al parecer, alimentaban al demonio. Doña Rosa se aferraba con sus últimas fuerzas. Sus labios susurraban las palabras del rito, pero las páginas del libro temblaban en sus manos. Ella sabía, el círculo aún no estaba completo. Necesitaba más tiempo. Pero el tiempo se agotaba. La Llorona se acercaba, y con cada paso, la niebla se hacía más densa, la luz de las antorchas se extinguía, y los corazones de la gente se encogían de terror. Alejandro empezó a debilitarse. Su respiración se volvió entrecortada, su cuerpo cubierto de heridas profundas. Uno de los látigos de hueso de la Llorona le golpeó el costado, rompiéndole los huesos. Él aulló, pero se levantó de nuevo, tambaleándose. Sus ojos por un instante se volvieron humanos, y en ellos brilló la desesperación. Los habitantes lo vieron. Alguien gritó: «¡Está cayendo! ¡Lo estamos perdiendo!». Pero Mateo, apenas sosteniéndose en pie, levantó la lanza y gritó: «¡Resistan! ¡Él no está solo!». Y los hombres, con sus últimas fuerzas, se lanzaron de nuevo a la batalla. Las mujeres empezaron a tocar las campanas de la iglesia, y su sonido ahuyentaba un poco la niebla. Los niños, asustados pero decididos, encendieron nuevas velas y las colocaron a lo largo del altar. Las pequeñas luces temblaban, pero no se extinguían, y esa luz parecía añadir fuerza a cada uno que aún seguía en pie. Alejandro se lanzó de nuevo. Sus garras se clavaron en el pecho de la Llorona, pero ella lo agarró con ambas manos y lo apretó contra sí. Su rostro, desfigurado, con ojos vacíos, se acercó a él, y su voz siseó directamente en su oído: «Tú y yo somos iguales. No puedes vencerme. Puedes ser mi hijo perdido». En sus brazos la bestia se debatía, sus huesos crujían, su respiración se entrecortaba. Un poco más, y ella lo doblegaría. Doña Rosa gritó. Su voz fue como un relámpago: «El círculo debe cerrarse, ya». Pero faltaba lo último: el sacrificio, la sangre, el golpe decisivo. Y en ese instante los habitantes comprendieron. Si no lo daban todo en el último paso, esa noche todos se convertirían en parte de su niebla. Alejandro se ahogaba en su propio rugido. Sus garras desgarraban el aire, pero el agarre de la Llorona era ineludible. Lo apretaba como si quisiera hundir a la bestia de nuevo en las profundidades de la maldición. Lágrimas negras resbalaban por su rostro y caían sobre su pelaje, quemándole la piel. «No luches», siseó ella. Su voz era una mezcla de súplica y orden. «Únete a mí. Tú y yo somos la misma condena. Serás mi hijo, y juntos lloraremos hasta el fin de los tiempos». Alejandro rechinó los dientes. Su voz era tanto bestial como humana al mismo tiempo. «Yo no soy tu hijo». Se lanzó, pero la Llorona lo apretó aún más fuerte. «Tengo un pueblo detrás de mí». En ese instante el grito de Doña Rosa rompió el fragor de la batalla. «¡El círculo! ¡Falta su sangre! Si no lo cerramos, todo estará perdido». La gente se miró. A muchos les temblaban las manos, pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. Entonces Mateo, desangrándose, levantó la lanza y gritó: «¡Yo seré el primero!». Se cortó la palma con un cuchillo y dejó caer sangre sobre la tierra del círculo.
Las gotas rojas cayeron sobre las líneas de sal y ceniza, y la luz brilló más intensamente. «¡No basta uno!», gritó la hechicera. «¡Necesitamos a todos!». Uno por uno, los habitantes comenzaron a salir. Las mujeres apretaban a los niños, pero aún así avanzaban. Los ancianos, con manos temblorosas, se hacían cortes. Incluso los adolescentes, muertos de miedo, imitaban a los adultos, goteando sangre en el suelo. «Por mis hijos», susurró una madre y tocó su mano con el cuchillo. «Por mi esposa», dijo el herrero, apretando los dientes. «Por nuestra tierra», gritó toda la multitud, y en ese instante la tierra bajo sus pies brilló con una luz roja. Alejandro lo sintió. Su cuerpo, herido, comenzó a cubrirse de una nueva fuerza. Con cada gota de sangre que se absorbía en el círculo, la bestia ganaba energía. Rugió, y su rugido se hizo tan poderoso que la Llorona por primera vez vaciló. «¡No!», gritó ella, y su voz se transformó en el grito de cientos de almas. Sus alas de hueso golpearon el suelo, arrastrando a la gente, pero estos se levantaron de nuevo. Se sostenían unos a otros, levantaban a los niños, levantaban a los caídos, y sus voces se fusionaban en un coro. «¡No más lágrimas! ¡No más maldiciones!». Alejandro rugió, liberándose de su agarre. Sus garras brillaron como hierro al rojo vivo, y las hundió en su pecho. Un humo negro salió, y su grito sacudió el aire. «¡Maldito! ¡Te llevaré conmigo!», vociferó ella, extendiendo los brazos. «¡No estás solo!», gritó Mateo, levantando la lanza, y la gente le secundó. «¡No estás solo! ¡No estás solo!». En ese momento Alejandro y el pueblo se hicieron uno. Su sangre, sus gritos, sus oraciones se entrelazaron, y el círculo brilló con una luz blanca que desgarró la niebla. La Llorona gritó tan fuerte que a muchos les sangraron los oídos. Su cuerpo se retorcía, sus brazos se estiraban, pero cada vez que intentaba escapar, la luz del círculo y las garras del hombre lobo la retenían. Alejandro, apretando los dientes, rugió. «Esta noche, tú llorarás por ti misma», y hundió sus colmillos directamente en su garganta. Un torrente negro brotó, y todo el pueblo se iluminó con un resplandor de fuego. Pero el demonio aún no había caído. Chilló, y del río se levantó una nueva oleada de engendros. Eran decenas, cientos. Se lanzaron hacia la gente, pero ahora los habitantes no temblaban. Se mantuvieron hombro con hombro, levantando lanzas y antorchas, y los enfrentaron con gritos. «¡Por nuestra tierra! ¡Por nuestras almas!». Y la batalla se desató de nuevo, aún más sangrienta, aún más cruel. Pero en los corazones ya no había solo miedo. Allí ardía la determinación. La batalla se convirtió en una verdadera guerra. La plaza y las estrechas calles del pueblo se llenaron de gritos, llantos y rugidos. Los engendros de la Llorona surgían de la niebla por cientos. Sus ojos vacíos brillaban, sus garras relucían. Se abalanzaban sobre los habitantes, derribándolos, mordiendo su carne, pero cada vez encontraban resistencia. Los hombres, armados con lanzas y antorchas, clavaban las puntas de plata en el pecho de las criaturas. Cada sombra golpeada se incendiaba y se convertía en ceniza, pero nuevas surgían inmediatamente en su lugar. El herrero Diego, cuyo hombro estaba atravesado por garras, seguía golpeando con su martillo las cabezas de los engendros, convirtiéndolos en un lodo negro. Las mujeres no se quedaron atrás. Sal y ceniza volaban directamente a los rostros de los monstruos, provocando en ellos un aullido salvaje. María, apenas sosteniendo a su hijo con una mano, lanzaba puñados de sal con la otra, gritando: «¡Atrás, demonios, atrás!». En la iglesia, los ancianos tocaban las campanas y su sonido era como rayos que ahuyentaban la oscuridad. Los niños, aunque lloraban, sostenían velas en sus manos y cientos de pequeñas luces temblaban en la oscuridad, creando una luz que los demonios no podían apagar.
En el centro de la plaza, Alejandro luchaba con la mismísima La Llorona. Sus garras estaban cubiertas de sangre, su pelaje se desgarraba bajo sus golpes, pero él no se rendía. Cada uno de sus saltos era como un trueno, cada uno de sus rugidos como un grito de guerra. La Llorona respondía con chillidos, y cada uno de sus lamentos engendraba nuevos monstruos, pero la luz del círculo la mantenía de una liberación total. «¡Malditos todos!», vociferó ella. Su voz era como 1000 gemidos. «Sus lágrimas son mías, sus hijos son míos». «¡Mientes!», rugió Alejandro derribándola. «No habrá más lágrimas aquí». Hundió sus garras en su pecho, pero de la herida brotó un torrente de almas negras. Se elevaron al cielo, aullando, e intentaron abrirse paso hacia los habitantes. «¡El círculo!», gritó doña Rosa. «¡Manténganlo cerrado!». La gente corrió hacia la línea de sal y sangre, reforzándola. Lanzaron nuevos puñados de ceniza, goteaban su sangre, seguían rezando, y el círculo brillaba cada vez más intensamente. En ese momento, 3 engendros se abrieron paso hasta Alejandro. Saltaron sobre él, clavando sus garras en su espalda. Él aulló de dolor, pero no cayó. Diego, apenas de pie, se lanzó hacia él y hundió un cuchillo de plata en uno de los monstruos. Este aulló y se desintegró. «No estás solo, hermano», gritó el herrero antes de que los otros 2 engendros lo derribaran al suelo. Su grito se ahogó en su rugido, pero su sacrificio le dio a Alejandro un instante. La bestia se lanzó, desgarró con sus garras a las criaturas restantes y saltó de nuevo sobre la Llorona. Clavó sus colmillos en su hombro y su cuerpo se estremeció. Lágrimas negras brotaron a raudales, quemándole la boca, pero él no la soltó. Mientras tanto, las mujeres, reunidas en la iglesia, comenzaron a cantar una oración en voz alta. Sus voces se unieron en un coro, y parecía que la propia noche retrocedía. Los engendros sisearon, cubriendo sus oídos con manos de garras, y por un instante su ataque disminuyó. Mateo, desangrándose, levantó la lanza y gritó: «¡Ahora! ¡Todos juntos!». Los hombres se lanzaron al ataque. Las antorchas golpearon a las criaturas, los cuchillos brillaron en la oscuridad, la sal caía a puñados. Los niños sostenían velas, y su luz brilló como cientos de estrellas. La Llorona aulló tan fuerte que la gente sintió vértigo. Se debatía de las garras de Alejandro. Sus alas de hueso golpeaban las casas, derribando tejados, pero el hombre lobo la sujetaba, como encadenada. «No escaparás esta vez», rugió él. «Yo soy eterna», respondió ella, y su cuerpo comenzó a crecer, estirándose como una sombra infinita. Y entonces doña Rosa gritó. Su voz fue como un golpe de campana. «Necesitamos el último sacrificio. El vínculo no se cerrará sin él». La gente se quedó inmóvil. Sus ojos se dirigieron de ella a Alejandro, cuyo pecho estaba cubierto de sangre, y sus ojos brillaban como 2 soles. Él la escuchó, y en su rugido estaba todo: rabia, dolor, humanidad. «Si mi sangre es la llave, que así sea». Y él dio un paso hacia el centro del círculo, continuando sujetando a la Llorona con sus garras, para unir su destino a su maldición. Alejandro entró en el círculo, y la tierra bajo sus patas se encendió con una luz roja. Su sangre, que goteaba de su pecho y sus heridas, empapó la sal y la ceniza, y las líneas del rito brillaron tan intensamente que incluso la niebla comenzó a retroceder. Doña Rosa gritó, superando los aullidos y los gritos: «¡Se está cerrando! ¡Manténganse firmes! ¡No dejen de luchar!». La gente, a pesar del cansancio y la sangre, se levantó una vez más. Los hombres derribaron a los últimos engendros con sus lanzas. Las mujeres gritaron oraciones tan fuerte que sus voces se fusionaron con las campanas, y los niños sostenían velas, como pequeños guardianes de la luz. Alejandro, de pie en el círculo, sostenía a la Llorona por la garganta. Ella se debatía, sus huesos crujían,
Su cuerpo se estiraba en una sombra que intentaba envolverlo, pero el círculo la contenía. Lágrimas negras caían al suelo, pero en lugar de quemarlo, se encendían y se convertían en ceniza. ¡Malditos! ¡Creen que pueden encadenarme!, vociferó ella. Su voz era como el rugido de un huracán. «No te encadenamos, te devolvemos a tu maldición», rugió Alejandro. Su voz era mitad humana, mitad bestial. Hundió sus garras más profundamente, y la sangre de sus heridas goteaba directamente en los símbolos del círculo. La luz se disparó hacia el cielo, y todo el pueblo se iluminó como si fuera de día. La gente se cubrió los ojos, pero no retrocedió. La Llorona gritó, y de su pecho brotó un torrente de almas. Se elevaron hacia arriba como chispas, y muchos de los habitantes reconocieron en ellas los rostros de sus seres queridos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero nadie apartó la vista. Vieron que las almas se estaban liberando. «¡Madre!», susurró Mateo al ver a su hijo en el resplandor, y cayó de rodillas. Pero con cada alma que abandonaba su cuerpo, la propia La Llorona se hacía más pequeña. Sus brazos, aún grandes con alas de hueso, comenzaron a debilitarse. Se debatía, rascaba con sus garras la luz del círculo, pero no podía escapar. «No, no soy yo quien llora, son ustedes», vociferó ella, y su grito se convirtió en un alarido desgarrador. Alejandro aulló, y su aullido se fusionó con las voces de la gente. No era el aullido de una bestia, sino un grito de unidad. De un hombre, un monstruo y un pueblo entero. La luz brilló por última vez, y La Llorona quedó encadenada dentro del círculo. Su figura se retorcía, se debatía, pero las paredes de luz se apretaban cada vez más fuerte. Doña Rosa, con voz temblorosa, pronunció las últimas palabras del ritual. Sus manos se elevaron hacia el cielo, y el libro se encendió en llamas, quemándose en sus manos. En ese instante, La Llorona vociferó por última vez, y su cuerpo explotó en una nube de humo y lágrimas negras. Su grito se fue apagando hasta desaparecer por completo. El silencio cubrió el pueblo. Solo el crepitar de las hogueras y la respiración agitada de la gente lo rompían. Los engendros se desmoronaron en cenizas, la niebla se disipó, y el río se volvió silencioso, como si nunca hubiera conocido la maldición. Alejandro se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, sus ojos se habían apagado, pero estaba vivo. La gente se acercó. Nadie sabía qué esperar, la bestia o el hombre. Mateo cayó de rodillas a su lado y susurró: «No eres una maldición, eres nuestro guardián». La multitud murmuró. Alguien lloró, alguien cayó de rodillas, y alguien, por el contrario, levantó las manos al cielo en señal de gratitud. Doña Rosa cerró los ojos y dijo: «No la hemos expulsado para siempre. Su llanto volverá algún día. Pero por ahora tenemos tiempo, tiempo para vivir». Y por primera vez en muchos años, el pueblo recibió el amanecer no con miedo, sino con esperanza. Con los primeros rayos del sol, la niebla desapareció, como si nunca hubiera existido. La plaza, aún ayer bañada en sangre y lágrimas, ahora recibía la mañana. La gente, cansada, herida, pero viva, se miraba unos a otros sin creer que hubieran sobrevivido a esa noche. Los niños salieron corriendo de la iglesia y por primera vez en mucho tiempo reían en lugar de llorar. Sus voces, claras y fuertes, recordaban a todos: la vida continúa. Alejandro estaba sentado al borde de la plaza. Sus heridas eran profundas, pero sus ojos brillaban de otra manera. No había locura en ellos, solo cansancio y humanidad. Levantó la vista hacia los habitantes, y nadie se apartó. Al contrario, María se acercó a él con el niño en brazos, se inclinó y dijo en voz baja: «Gracias». El alcalde del pueblo se levantó y anunció: «Ya no lo llamaremos maldición, es nuestro guardián, el guardián de la noche». La multitud se agitó.
y estas palabras fueron aceptadas por todos. Ahora la bestia no era un enemigo, sino un símbolo de su fuerza y unidad. Doña Rosa miró al cielo y pronunció: «La Llorona volverá, pero ahora sabe, no estamos solos, tenemos a alguien que estará a nuestro lado, y nosotros mismos hemos aprendido a estar hombro con hombro». Y de hecho, a lo lejos, junto al río, por un instante apareció la ligera silueta de una mujer de blanco. Pero su llanto no sonó. Desapareció en los rayos del sol, como si la propia noche hubiera cedido a la luz. El pueblo vivió, y aunque la sombra de la maldición permanecía en la memoria, ahora también vivía la fe. Fe en sí mismos, en la unidad y en aquel a quien una vez llamaron monstruo, y ahora protector. Así termina esta historia, pero las leyendas viven mientras se las recuerda, y por delante nos esperan nuevas noches, nuevos horrores y nuevas batallas, de las que se hablará aquí. Suscríbete al canal, dale me gusta y deja un comentario para no perderte las próximas historias que te harán temblar y contener la respiración hasta el final.